Tenemos que cambiar de tema luego de este hecho trágico, ¿no?, que ha sucedido. Tenemos que ir al plano internacional. Leticia Martínez, ya estás con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Diana. Bueno, hechos que pasan en el mundo, Leticia, porque en Sri Lanka hubo manifestaciones, hubo días en los cuales las personas se expresaron, se manifestaron y tomaron la residencia presidencial. Bueno, ¿cuáles son esos motivos? ¿El porqué de todo esto? Sí, así es. Y primero, Diana, déjame decirte como última novedad que se conoció hace unos minutos, que ya convocaron a elecciones, porque recordemos, y ahora lo vamos a contar más en detalle, renunció al primer ministro y el presidente también, que se espera que lo haga de forma oficial este miércoles. Se hizo un llamado a elecciones que va a ser el 20 de julio, en pocos días, así que esa es la última novedad de Sri Lanka, este país al sur de India. Si te parece, como mencionabas, Diana, hacemos un repaso cronológico porque si bien a muchos y a muchas sorprendió este fin de semana, es algo que ya viene desde hace algunos meses. Bueno, como podemos ver, en abril hubo... Sí, ya ahí habían comenzado las protestas por faltas de productos básicos, estamos hablando desde medicamentos a incluso alimentos, porque lo que empezó a pasar es que había falta de divisas, básicamente de dólar y el euro, y esto le impedía al país hasta importar, digamos, estos productos básicos. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, el gobierno decreta el estado de emergencia. Esto lleva a que en las protestas o en las movilizaciones se reprima y justamente, bueno, empieza a generar una crisis ya no solo social, sino también, por supuesto, política, donde renuncia gran parte del gabinete. ¿Qué anuncia como parte fundamental? Sri Lanka tiene una deuda externa de más de 50.000 millones de dólares. Lo que anuncian es que justamente por la falta de divisas no pueden pagar la deuda y de hecho no solo eso, sino que le piden un rescate al Fondo Monetario Internacional, también a China, también a India. Porque la deuda, recordemos, es en dólares. Sí, exactamente. Bueno, la falta de divisas y dicen directamente no podemos pagar la deuda externa. Difícil situación. Ahí comenzaba como la génesis de la crisis, ¿no? Porque ya estando en falta los productos básicos, precisamente es un cimiento de lo que luego comenzó a crecer. Por eso la incomodidad y la bronca de la gente, ¿no? De hecho, empiezan a renunciar gran parte del gabinete hasta que vemos en mayo renuncia directamente primer ministro Mahinda Rajapaksa, que es interesante porque era el hermano de quien es el presidente o quien fue el presidente, que se espera que oficialmente renuncie este miércoles. Renuncia al primer ministro. Lo que vemos en junio es que ya directamente Naciones Unidas advierte una grave crisis alimentaria. Calcula que casi el 70% de la población de Sri Lanka tuvo que reducir la cantidad de alimentos que consumía a ese nivel. Se prohíbe la venta de combustibles a particulares. Esto también es algo, si bien estamos viendo la suba de precios y principalmente en los combustibles, bueno, acá la restricción directamente para comprar. Entonces no podían comprar particulares. Imagínate el malestar que todo esto generaba, cortes energéticos además. La inflación récord del 55%, no superaba el 15%, noveno mes que se venía anunciando un récord a récord de la inflación. Y ante todo ese escenario, no, digamos que no era un país confiable como para que el FMI les de una mano, por eso se negó a entregar un rescate. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? No, si no logran reducir la inflación, si no logran acomodar un poco las cuentas, no les vamos a dar este rescate que venían pidiendo. Y en ese contexto es que se llega justamente a lo que ya vimos este fin de semana, ¿no? Que las movilizaciones continuaron, esas imágenes tan fuertes, ¿no?, tan impactantes de cómo llegan a la residencia oficial, lo que termina generando es que renuncie el primer ministro, a quien hay que decir también le incendian su casa particular, y el presidente, que, bueno, como repito, el miércoles se espera que oficialmente renuncie. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿No estaba el presidente en la residencia? ¿Estaba en la residencia el presidente? Se había ido, de hecho se escapó, no se sabe dónde está, se sabe que está en un país vecino. No hubo helicóptero ahí. Sí, el viernes, de hecho, ya veía, porque ya en las movilizaciones anteriores habían llegado hasta la residencia e incluso a la casa particular también del primer ministro. Y bueno, y vieron esas imágenes, como estamos viendo en este momento, imágenes donde encuentran dinero, de hecho, en la residencia oficial. Sostienen que van a seguir ahí. Sí, esas imágenes que vimos, bueno, de cómo se metían a la pileta o incluso hacían uso del baño, de los sillones, de las habitaciones de la residencia oficial. Bueno, en todo este contexto de crisis política, social y económica que atraviesa Sri Lanka. Toda una postal de lo terrible que está sucediendo allí en Sri Lanka. Gracias, Leti.